En Sigo Aspel ayudamos a nuestras pymes a cumplir sus sueños, impulsando sus negocios, conocimientos y habilidades. En la zapatería de Carlos, el tiempo les rinde de lo lindo y no tienen que preocuparse por nada, ya que el software se actualiza automáticamente y están al día con todas las normas contables y tributarias que exigen las entidades de control de forma rápida y fácil. Definitivamente Sigo Aspel sí se pone en los zapatos de las pymes. Sigo Aspel, justo lo que necesitas. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Mi nombre es Dayana Rodríguez y hago parte del equipo de comunicaciones de Sigo Aspel. Agradecemos su presencia en este evento llamado Más allá del salario, cómo los incentivos transforman tu empresa. Bueno, y nuestro propósito es impulsar y fortalecer a contadores y empresarios con la mejor tecnología. Día a día aplicamos nuestra fuerza para que contadores y empresarios avancen facilitándoles la vida en sus procesos y decisiones. Trabajamos para entregar innovación en soluciones tecnológicas y nuestro sistema facilita el cumplimiento de obligaciones fiscales electrónicas, incluyendo facturación, contabilidad y nómina para micro, pequeñas y medianas empresas. De esta manera, también favorecemos la correcta toma de decisiones, el crecimiento empresarial y la transformación digital. Recuerden también que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como @sigoaspel y en nuestra página web como www.sigoaspelmexico.com. De igual forma, en este preciso momento también les estaré enviando por el chat el link para que puedan acceder a nuestras redes sociales y podamos estar más cerca todos los días. Y bueno, antes de iniciar, voy a darles unos puntos claves a tener en cuenta. Y es que si durante la sesión surge alguna duda, pueden colocarla en la parte de preguntas y respuestas o en el chat para que nuestro speaker al finalizar pueda responder sus dudas sin ningún inconveniente. De igual forma, es que si tienen algún problema de conexión, podrán ingresar nuevamente mediante el link con el cual ingresaron la primera vez. También pues que 24 horas después del evento estará llegando la grabación de esta sesión al correo al cual fueron registrados. Y pues para nosotros es muy importante la opinión de cada uno de ustedes, nuestros asistentes. Así que al finalizar el evento, les vamos a hacer llegar una liga o un enlace por medio del chat para que puedan contestar la encuesta de calificación y nos puedan ayudar a responderla y así logramos crecer juntos. Bueno, sin más preámbulo, le doy el paso a nuestro invitado el día de hoy. Él es Hipólito Romero, licenciado en Derecho con especialidad en materia laboral y maestro en Administración Pública. Hipólito, buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias. Aprecio mucho la invitación que los amigos de Sigo Aspel hacen para su servidor y con el gusto de poder compartir con ustedes unos breves minutos para hablar de aspectos importantes del tema que vamos a tratar el día de hoy. Muchas gracias. Listo, claro que sí. Entonces voy a dejar de compartir pantalla y te doy Ok, este espacio. Muchas gracias. muchas gracias. Bueno, pues en primera, pues agradecer a todos ustedes que están compartiendo con nosotros esta mañana, donde tenemos ya algunos aspectos interesantes que se están dando precisamente dentro de las transformaciones que se están viviendo, tanto en la Ciudad de México como en el resto del país, sobre todo dentro de un contexto ya de cierre de ejercicio fiscal, donde sé que prácticamente nos interesa muchísimo hacer el cierre respecto a lo que es el aguinaldo, las cuentas por cobrar, los clientes que están pagando, pero también podría ser un tiempo muy importante para poder empezar a trabajar en la planeación del próximo año. Y dentro de esto, pues considerar obviamente que muy probablemente dentro de lo que serían estos últimos días para el cierre del año, se reunirá como todos los años la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y establecerá eventualmente la determinación que aparezca de los que hubiesen realizado durante, sobre todo lo de los salarios mínimos, tanto generales como profesionales, que se tendrán para el año 2025. En ese sentido, pues de base tenemos
que se mantienen por lo pronto las dos zonas geográficas en las que está el país, la zona libre de la frontera norte y el resto del país. Y esto es el primer impacto que tendremos directamente en el salario. No me quiero adelantar, simplemente pareciera que la tendencia sigue en el mismo sentido que en otros años, y es ahí importante considerar este tema en el que nos están invitando nuestros compañeros de CIMAS. El tema es más allá del salario. Como en ese sentido, me gustaría iniciar principalmente con un tema que van a poder ver precisamente en esta diapositiva, donde tenemos, aquí ya, ahí está, un estudio prepandemia elaborado por una consultora global que se llama DDI. Y este estudio, déjenme decirles que de alguna manera sigue vigente, porque de acuerdo al Frontline Leader Project, que se elabora por esta consultora en 2019, tenemos un enunciado sumamente interesante. Los empleados dejan a los jefes, no a las empresas. Y esto surge precisamente con relación a la toxicidad que se está presentando dentro de las fuentes de trabajo. Consideremos simplemente los números que arrojan y que ustedes pueden consultar precisamente en la parte de abajo donde pueden ver la liga, el hipervínculo, en la cual ustedes pueden completamente este estudio. Podemos ver muy elaborado. Podemos observar que prácticamente la mayoría de todos los trabajadores, un amplio número, el 100%, ha dejado su trabajo por el, no por la empresa, no por un mal manejo administrativo o gerencial que no satisface necesariamente a los trabajadores. Punto interesante, el 14.7, perdón, de estados a bajos por los jefes, probablemente Hipólito, creo que se nos fue la conexión, pero ahí ya veo que estás con nosotros de nuevo. creo que se fue la conexión, la estoy recuperando, voy a resolver esta situación. Permítame un segundito, regreso a la presentación y que ya la teníamos avanzada. Una disculpa. No te preocupes, ahí ya te Ahí está. vemos bien, está cargando la pantalla, ¿Ya está cargando? Ok. ahí ya te vemos. Muchas gracias. Disculpen esta situación técnica fuera de mi alcance. Bueno, comentamos con relación a los porcentajes, no sé desde qué momento se cortó la comunicación, pero en principio vamos a considerar que el 50%, 57% de los trabajadores han dejado por lo menos un trabajo con relación a la situación que viven con su jefe directamente, jefe directivo, administrador, gerente. La otra parte preocupante es el 14%, mismos que han dejado varios trabajos por los jefes. Y finalmente, un punto muy interesante y que desafortunadamente nos tiene que prender alarmas, por lo menos a ambas. El 32% está valorando dejarlo. Créanme que estos números son significativos dentro del... En este caso, que más de la mitad de las personas hayan visto afectadas por y hayan optado por una movilidad, nos habla en principio de que no son los que están generando una situación de inestabilidad dentro del mercado de trabajo. Esto es delicado porque un mal manejo gerente con el capital humano necesario se tenga que eventualmente volver a contratar con una curva de aprendizaje que puede tardar bastante tiempo. Entonces,
hablar de el 57% significa que ya se ha experimentado por un gran porcentaje de trabajadores inestabilidad por un mal manejo administrativo o podemos denominarlo una toxicidad dentro de las relaciones de trabajo. Punto interesante, el 14% nos habla de que sí, significativamente ha habido movilidad por personas que han dejado varios trabajos. Sin embargo, no podemos obviar la parte de que no es una mayoría. Es decir, muy probablemente este 14% nos esté haciendo una referencia de que dentro de esta situación podemos ver una constante significativa, pero no necesariamente mayoritaria. Entonces, nos da oportunidad, sobre todo considerando el último porcentaje del 32%, que es necesario hacer algunos cambios probablemente a nivel directivo o gerencial, más allá de las empresas. Comentaba hace unos momentos que si ustedes quisieran verificar la fuente de la cual tomamos estos datos, lo pueden ver precisamente en la parte de abajo, donde nos manda directamente al estudio Frontline Leader Project. Entonces, esto es lo primero que lo que quisiera hacer referencia sobre esta posibilidad, como eventualmente podría ser un área de oportunidad, hacer manejos administrativos que nos permitan eventualmente mejorar las condiciones de las empresas, porque como podemos ver, solamente el salario será una parte importante dentro de lo que serían las nuevas realidades laborales. Lo que debemos considerar entonces serán esos cambios que dentro de un marco normativo ya existente nos permita ofrecer más allá de esto a los trabajadores y con ello transformar significativamente los aspectos de capital humano dentro de las empresas. Entonces, esto es lo primero, quedemos con esta parte. Sí se pueden hacer cambios y lo importante es entender dónde estamos nosotros para poder realizarlos eventualmente. Ahora bien, pues me presento ya ampliamente con ustedes. Mi nombre, como lo acaban de señalar, es precisamente Hipólito Romero Reséndez. Soy en principio licenciado en Derecho, especialista en materia laboral y soy maestro de Administración Pública. Conozco la parte de lo que serían las políticas públicas, la parte del litigio y sobre todo la parte de la asesoría y consultoría empresarial, que es donde nos hemos enfocado últimamente. Mi consultoría precisamente se llama Romero Consultoría. También comento que tenemos la oportunidad de participar a nivel académico en distintas universidades en materia de licenciatura y posgrado. Soy consultor, expositor y capacitador. He participado dentro de los sectores públicos y empresarial en materia de aspectos normativos de derecho al trabajo. También cuento con una capacitación, un reconocimiento como capacitador externo por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y también tenemos para todos ustedes, y gustan verlo, tenemos también un programa que se llama Mundo Laboral MX, mismo que se transmite semanalmente en mi casa transmisora, que es IMEFI TV. Ahí está el enlace también por si quieren seguirnos. Llevamos 3 años con estos temas y hay un amplio catálogo de temas y subtemas que serían tal vez interesantes para todos ustedes. Me pueden localizar, obviamente, dentro de lo que sería la red social LinkedIn, donde estamos con mi nombre directamente o bien con Romero Consultoría, que es donde precisamente atendemos a todas aquellas personas que estén interesadas en la discusión, análisis y sobre todo mejoramiento de las condiciones laborales. Bueno, partimos ya sobre esta base de la toxicidad y eventualmente la posibilidad de que se puedan mejorar las condiciones de trabajo desde el punto de vista de lo que serían los incentivos laborales. Y es ahí mayor fuerza o mayor impacto la figura de lo que serían los salarios emocionales. Déjenme ponerlos en contexto. Bueno, podemos distinguir varios autores dentro de la teoría de la motivación, del desarrollo de las empresas, del capital humano, todo eso. Pero llama significativamente la participación de Daniel Pink, lo que en su libro La sorprendente verdad que nos motiva, donde habla ya directamente de esta figura, que es que el salario emocional es un factor clave en la satisfacción laboral. Ustedes dirán, bueno, si de por sí ya tenemos aspectos de salario diario, salario integrado, salario base, salario cuota diaria, salario de estajo, vamos a incorporar ahora un concepto como es el salario emocional. Pues, ¿qué caso tiene? Pues, en este caso, pues como bien lo señala,
No por hablar de salario emocional, dejaremos de considerar precisamente el salario real. El salario es moneda corriente. Lo primero que hay que considerar en estos casos es que, como bien lo señala Pink, si podemos considerar la figura del salario justo, vamos a tener un piso base. Ese piso base permitirá que eventualmente nuestros colaboradores piensen más en el trabajo que en la satisfacción económica. En principio, pues no podemos negar esta parte donde precisamente la gente trabaja precisamente para obtener los recursos económicos necesarios para satisfacer sus necesidades. Pero dentro de lo que es la motivación del salario, debemos considerar que parte de la gran toxicidad que se da dentro del ámbito gerencial son esas frases como, pues para eso te pago, para eso percibes un salario, para eso lo devengas. Y esta parte, precisamente donde no se tiene la motivación necesaria, donde no hay un reconocimiento pleno al trabajo que se aporta por parte de esa fuerza laboral que día a día está permitiendo que las empresas sean lo que son. Hablo de ventas, hablo de producción, hablo de líneas, hablo de partes administrativas. Todos dentro de una esfera específica de colaboración e influencia dentro de un sistema gerencial eventualmente van a permitir que las situaciones de trabajo sean mejores y podamos llegar a una etapa en la que sea relevante esta parte del salario emocional. Y déjenme decirlos, muy probablemente lo estamos aplicando y no sabemos específicamente cómo estamos aplicando o qué impacto tiene esta parte del salario emocional. Para poder entonces considerar esta primera etapa del salario emocional, pues quisiera remontarme a la parte específica de lo que es el concepto como tal. Y aquí subrayo esta parte. El salario emocional es una retribución no monetaria. Por eso es que trasciende a la parte del salario como tal. Y este consiste precisamente en aquello que las empresas ofrecen a sus empleados para satisfacer sus necesidades personales y mejorar su calidad de vida. Entonces, aquí debemos considerar en primera instancia la satisfacción de esas necesidades personales y, en consecuencia, mejorar la calidad de vida. ¿Cómo podemos eventualmente considerar esas necesidades personales? Pues bien, no todo se resuelve con dinero. No todo necesariamente pasa por el tamiz de cubrir un horario, una semana, una quincena, un mes, recibir mi dinero y empezar a distribuirlo en las cajas correspondientes a mis compromisos específicos. No. La parte de la valoración, la parte de lo que sería la trascendencia, la parte de qué es lo que le puedo aportar a la empresa, se traduce probablemente en una reciprocidad de la misma que no tiene que ver necesariamente destacar dentro de lo que sería el salario emocional, es que es una retribución no monetaria. Entonces, vamos a avanzar con algunos aspectos que se consideran, pero vamos a tener como base en este caso, la figura del trabajo digno o decente que está contemplada dentro de nuestra legislación laboral mexicana y también dentro de los compromisos internacionales que México tiene al seno de la Organización Internacional de Trabajo. En primer lugar, considerar que ese trabajo digno decente precisamente busca conseguir el equilibrio entre los factores de la producción, tradicionalmente considerados como capital y trabajo. En segundo lugar, la justicia social. Esa justicia que eventualmente permita que a través de el trabajo y la adición al capital que se logra principalmente dentro de lo que es el sector privado, se permita una efectiva y eficaz retribución para que de alguna manera puedan llegar a aquellas clases que requieren de estos incentivos. En esta parte, los grupos más vulnerables. Y en ese sentido, precisamente, se busca por parte del Estado mexicano la idea de tener el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales. Hago hincapié precisamente en el sector privado, porque si bien el sector
público cuenta dentro de lo que sería la administración pública paraestatal o descentralizada, con empresas del Estado con participación estatal, pues la idea en términos generales es precisamente que el gobierno administre lo público para satisfacer las necesidades de todos. Esa sería la idea básicamente. Por eso es relevante la participación del sector privado y principalmente dentro de los grandes generadores de empleo, como lo son la micro, pequeña y mediana industria, significativamente por lo que hace a nuestro país. Entonces, en la primera parte, el equilibrio entre capital y trabajo, la justicia social y el beneficio de las relaciones laborales dignas o decentes que deberá ser propiciada por parte del pueblo de México a través de su gobierno. En este sentido, analizaremos que, como dice el segundo párrafo, trabajo digno decente habla en primer lugar de lo que es el respeto pleno a la dignidad humana del trabajador. Esto constituye realmente el eje principal de lo que es trabajo digno decente. El reconocer en la otra persona, en el trabajador concretamente, un ser humano que tiene aspiraciones, que tiene necesidades, que busca a través del empleo de su fuerza, ya sea material o intelectual, la satisfacción de sus necesidades económicas, las necesidades de sustento, los aspectos, como bien se señalan, de lo que sería el desarrollo complemento de sus aspectos materiales, sociales y culturales a través de su trabajo. Entonces, reconocer que los seres humanos, bajo un principio, somos fines, no medios. Precisamente en ese sentido se reconoce la dignidad del trabajador. Entonces, al reconocerlos con esta característica de dignidad, pues en primer lugar, pues no puede existir discriminación de ningún tipo. Habla la propia ley de diferentes condiciones que pudieran o que han sido de alguna manera condicionantes específicas de segregación. Pudiéramos hablar de la edad, pudiéramos hablar de las discapacidades, de las condiciones de salud, eventualmente condiciones migratorias, estados civiles. Y esto habla en primer lugar de que el reconocimiento de la dignidad nos hace a todos los trabajadores iguales en ese sentido. Punto importante con lo que hace al trabajo digno decente. Nos habla de la seguridad social como requisito sine qua non para la existencia de este trabajo digno decente, principalmente conseguido, en este caso, por el Instituto Mexicano de Seguro Social, por lo que hace precisamente a los seguros que se derivan de la propia ley del Seguro Social. El siguiente punto nos habla de un salario remunerado, es decir, un salario que permita a cualquier persona satisfacer las necesidades culturales, sociales, humanas, materiales necesarias para satisfacer y trascender como persona. No solamente es que nos alcance para vivir, sino que nos alcance para proyectarnos, para trascender. Por eso debe tener el carácter de remunerador y por eso de alguna manera se revisa a nivel gubernamental los salarios mínimos generales, ya sean generales o profesionales, o eventualmente dentro de las revisiones contractuales, ya sea contratos colectivos de trabajo o contratos ley. Entonces, ahí hablamos de salario remunerado. Punto importante, la capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios compartidos. Es decir, el trabajador, si bien no tendrá la calidad de socio, sí es una persona que permite que la empresa pueda trascender, que la empresa pueda satisfacer, y es ahí donde por lo pronto dentro de nuestra propia legislación hablamos, entre de otros aspectos, de lo que serían el pago de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, pago de PTU. Pero ojo, no es el único. El incremento de la productividad nos da pie precisamente a la parte de lo que sería ese salario emocional que permita ser cubierto por las empresas de alguna manera. Y finalmente, en este primer punto, a nivel individual, lo que serían las condiciones óptimas de seguridad e higiene, precisamente para prevenir riesgos de trabajo, entre otros factores. Puntos relevantes, esto era en una primera parte dentro de los aspectos individuales, pero también los derechos colectivos de los trabajadores.
como lo hemos visto últimamente, la libertad de asociación, es decir, si pertenezco o no pertenezco a sindicato alguno, eventualmente la toma de decisiones al interior de las organizaciones gremiales, los propios trabajadores tienen autonomía de decisión, el derecho de huelga para eventualmente la firma de un contrato colectivo o denunciar violaciones al ya existente y la propia contratación colectiva. Y uno de los aspectos con los que cierra precisamente este artículo 2 de la Ley de Trabajo y trabajadores frente al patrón. Entonces, un concepto que se ha discutido en el legislativo, en nuestro poder legislativo, desde el año pasado, que ha tenido trascendencia al cierre de la administración pasada, pero que todavía es un tema que está en el tintero y que está trascendiendo ya a otras ramas donde ya lo tenemos considerado nosotros dentro de nuestra propia Ley Federal del Trabajo. Esta igualdad sustantiva, donde tenemos precisamente estos derechos y libertades fundamentales para hombres y mujeres dentro del ámbito laboral, acceso a las mismas oportunidades, considerando precisamente nuestras diferencias biológicas, sociales y culturales. Pues bien, si pudiéramos hablar entonces de los 8 aspectos que señalan precisamente lo que sería el trabajo digno decente, estaríamos hablando, ya recapitulando, de este respeto a la dignidad, la no discriminación, seguridad social, salario remunerador, capacitación continua con beneficios compartidos, condiciones óptimas de seguridad e higiene, respeto a los derechos colectivos y la tutela a la igualdad sustantiva. Estos 8 elementos son los que dan pie o lo que validan precisamente lo que es trabajo digno decente, donde vamos a poder incorporar precisamente este salario emocional. Y es así que, tal como lo comentaba hace unos momentos, sigue siendo parte de lo que sería esta famosa Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, porque dentro de los objetivos de desarrollo sostenible tenemos precisamente enmarcado como número 8 como trabajo decente y crecimiento económico. Podemos entender entonces que el trabajo decente, entendiéndolo dentro de esta dignidad o esta decencia precisamente, nos dará pie a mejores condiciones de desarrollo precisamente a nivel individual, a nivel empresa y en consecuencia a nivel país. Entonces, esta es la base con la cual vamos a trabajar sobre ese trabajo digno o decente para tener un salario emocional que, ojo, como comentamos, no debe ser adicional a lo que ya se está percibiendo. Y ahí es donde vamos a poder analizar que dentro de los ámbitos de aplicación del salario emocional tenemos varios aspectos, los he podido de alguna manera conjuntar dentro de 5 factores específicos, algunos de se pueden adicionar, obviamente, pero primero tendríamos que hablar de lo que es la famosa flexibilidad laboral. Punto importante, la conciliación en lo personal y profesional que se permite a través de las empresas, la formación y promoción, el bienestar en sí y finalmente el medio ambiente laboral. Entonces, analizaremos en unos momentos cada uno de estos 5 puntos y podemos llegar eventualmente a la determinación de que muchos ya los estamos aplicando. Probablemente tendremos que sistematizarlo al interior precisamente de nuestras organizaciones, sea el tamaño que tenga, micro, pequeña, mediana, empresa principalmente, y sobre todo las que ya lo aplican a través de su propio. Empecemos por la parte de la flexibilidad laboral. Para hablar de flexibilidad laboral, tendremos que considerar específicamente esta parte. La propia Ley Federal del Trabajo nos refiere que la jornada de trabajo es el tiempo en el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar su trabajo. Entonces, es la disponibilidad de ese tiempo que el trabajador dedicará para realizar sus esfuerzos intelectuales o materiales a una persona que requiere sus servicios de manera subordinada, en este caso, entendiendo la subordinación, no que esté el concepto de subordinación específico que debemos establecer. El patrón da las órdenes, el trabajador las cumple. Es un trabajo contratado y eventualmente recibir un salario.
Si bien ha habido algunas inquietudes que se han discutido, sobre todo con relación a la semana de 40 horas y demás, pues debemos considerar que la propia Ley Federal del Trabajo nos define dentro de nuestra legislación mexicana actualmente 3 jornadas de trabajo específicas, donde la primera es la diurna, que se considera a partir de las 6 de la mañana y hasta las 8 de la noche, teniendo una duración máxima de 8 horas. Podemos acomodar eventualmente el trabajo, principalmente en la mañana, principalmente en la tarde, siempre y cuando se cumpla esta máxima de 8 horas regularmente, dentro de las 6 de la mañana hasta las 8. La nocturna es la que surge precisamente entre las 20 horas, 8 de la noche, hasta las 6 de la mañana, pero tiene una característica. El trabajo es más desgastante, eventualmente se presentan aspectos que pudieran en algunas personas afectar hasta los patrones nocturnos, ritmos circadianos, sueño, estrés y demás. Y entonces nuestros legisladores establecieron que tendría una duración menor. En este caso, deberá considerarse 7 horas efectivas de disponibilidad para el patrón. Y finalmente la jornada mixta, es decir, en este caso vamos a tener periodos dentro del horario de las 6 a las 8 o bien de las 8 a las 6 de la mañana, siempre y cuando consideremos que el periodo nocturno debe ser menor a 3 horas y media. Porque si rebasa dentro de lo que sería esta flexibilidad laboral, debemos considerar que las empresas y sobre todo con una situación post-pandemia donde tuvimos que guardarnos, genera necesariamente un replanteamiento de la necesaria disponibilidad de los trabajadores. Es indispensable que los trabajadores estén, por poner un ejemplo, desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde, o dadas las condiciones en las cuales se está requiriendo el servicio, pudiéramos hacer tal vez la consideración de que la jornada no tiene que ser necesariamente continua, sino que podemos considerarla discontinua. Hemos visto que en este sentido, muy probablemente ajustes menores y sobre todo un análisis de lo que algunos llamamos fatigas laborales permitirían hacer un análisis específico dentro de lo que son las horas efectivas de trabajo para eventualmente hacer las modificaciones correspondientes dentro de lo que serían nuestros contratos laborales. En este caso, que consideramos muy importante, que se consideren aspectos específicos de lo que serían las nuevas realidades. ¿Para qué empezamos a trabajar desde las 9 de la mañana si nuestros clientes están iniciando a las 10 de la mañana? ¿Vale la pena esos cambios? Tenemos que buscar mayor efectividad con esto y, sobre todo, considerando que en la medida de lo posible, siempre y cuando exista acuerdo entre patrón y trabajador, pudieran darse el análisis con base en las fatigas laborales que nos permitan hacer la determinación mejor para la productividad de la empresa con relación a los aspectos de horario. Punto interesante. El artículo 59 nos marca el tope, es decir, trabajador y patrón fijan la duración de la jornada de trabajo sin que pueda exceder los máximos legales. Y en este sentido, dentro de lo que sería jornada diurna, jornada nocturna, 8 horas, 7 horas, 7 horas y media en caso de jornada mixta, pues debemos considerar precisamente esta parte. No voy a entrar aquí dentro de lo que sería la jornada extraordinaria. Vamos a lo que deberían ser las regularidades. Por eso es que no tocamos el tema de la jornada extraordinaria, donde sabemos al principio que se puede dar por circunstancias extraordinarias, por circunstancias de emergencia, el tiempo que sea necesario para salvaguardar la integridad de la empresa, los propios compañeros de trabajo, los clientes y demás. Quiero pensar en una inundación, un incendio, un terremoto. Ahí en una jornada extraordinaria, pues tendrá que prolongar lo que sea necesario para salvaguardar los bienes. Y la otra sería con relación a las constitucionalmente reconocidas, las 9 horas semanales eventualmente, con un salario que será en un 100% superior a las horas normales, con lo que se conoce como normalmente salario doble,
o esta situación que no debe ocurrir, pero que de alguna manera está contemplada, que pueda trascender esas 9 horas con un salario 200% adicional a las horas regulares, que sería el salario triple. No olvidemos aquí que inclusive ya se considera dentro de lo que sería la ley de trata este exceso de tiempo extraordinario como una causal inclusive de tipo penal, es decir, un delito, siempre y cuando se excedan esos máximos legales. Tiene un tratamiento específico, un cuidado específico, quedémonos con la idea de que no se deben exagerar, extenderse este horario extraordinario por situaciones que no sean de carácter extraordinario. Entonces quedamos con esa primera parte, que puede haber la conciliación entre patrón y trabajador de establecer esa duración de jornada sin que exceda el tope del máximo legal. Y la parte que queda más importante para la flexibilidad laboral. Trabajadores y patrones pueden repartir las horas de trabajo a fin de permitir a los trabajadores el reposo del sábado en la tarde o cualquier modalidad equivalente. Y aquí es donde entra legalmente la discusión de lo que se ha establecido en la famosa jornada de 40 horas reducida. Efectivamente, en México tenemos en principio que la jornada diurna máxima semanal será de 48 horas, la mixta semanal de 45 horas máximo y la nocturna máxima semanal de 42 horas a la semana. Por eso es que cobra particular relevancia este tope máximo que se está discutiendo. Sin embargo, tenemos que considerar que la propia ley, el día de hoy, permite establecer modalidades equivalentes. Y no nada más pensar en ese famoso descanso de la tarde del sábado. Podemos repartir muy probablemente 1 o 2 horas dentro de los días de la semana, de lunes a viernes, para que los trabajadores ya no se presenten en la tarde o bien no se presenten todo el sábado. Eventualmente podríamos hacer la posibilidad de hablar de una reducción efectiva de 40 horas sin irme al tope legal. Entonces, posibilidad de flexibilidad sí existe siempre y cuando no se rebase y sean acordados previamente entre patrón y trabajador. La parte relevante aquí donde quiero hacer hincapié es cualquier modalidad equivalente. Dentro del ámbito administrativo, oficinas y demás, hemos visto este famoso viernes casual, donde ya no se maneja la corbata, donde la gente trabaja hasta mediodía, antes de la hora de la comida y se va, y es válido dentro de un contexto de jornada de trabajo que permita a un trabajador disponer de más tiempo para que en lo personal, familiar, nacional, pueda tener de alguna manera un reposo habiendo cumplido con sus obligaciones, nos permite precisamente este aspecto normativo del artículo 59 de la propia Ley del Trabajo y como ustedes saben, no implicaría un salario adicional. Punto importante tanto de la flexibilidad laboral y que surge precisamente dentro de un contexto de pandemia, lo que tuvimos que avanzar. Y es precisamente en pandemia donde se dio esta situación que fue una necesidad real, hablar del teletrabajo. El teletrabajo, y aquí sí es muy importante distinguirlo del home office que indebidamente se utiliza en este sentido. Vamos a ver. El home office ha sido siempre el llevarte trabajo a casa para el fin de semana o para el periodo de descanso, lo cual pues siempre ha existido y no quería mayor regulación, simplemente requería tal vez de alguna manera unos aspectos de planeación o mala planeación, no lo sé, el llevarte trabajo a casa para aprovechar tu descanso y trabajar como que no habla de una salud laboral buena, ¿no? Habla probablemente de aspectos administrativos que no son lo suficientemente eficaces y eficientes para aplicarse. El home office siempre ha existido. Pudiera ser que revisabas tus correos, pudiera ser que revisabas papelería, documentos, trámites y demás, que el mismo día a día tal vez no te lo permite dentro de un horario regular de funciones. Pero el home office era eso, simplemente llevarte a casa trabajo. Aquí, dentro de lo que serían los aspectos de flexibilidad laboral que podemos aplicar ya dentro de nuestra ley del trabajo, surge el teletrabajo. Y este consiste precisamente en aprovechar
los frutos de la telemática dentro de las relaciones laborales. ¿Por qué hablo de la telemática? Bueno, porque requiere necesariamente dos conceptos: la comunicación y el manejo de datos a distancia. Por eso es que aplicamos los dos conceptos. Teles lejos y de informática, precisamente el manejo de bases de datos. ¿Qué es lo que se busca dentro de esta nueva figura? Bueno, muy reciente figura, no nueva, sino muy reciente figura de lo que es el teletrabajo. Pues hacer aquello que puedes realizar dentro de una relación de trabajo subordinada en un lugar ajeno al centro de trabajo, que puede ser tu casa o pudiera ser un lugar que de mutuo acuerdo determine patrón y trabajador. No necesariamente tiene que ser una oficina, puede ser una casa de descanso, si es que la tienes, puede ser un lugar donde tú habitualmente tengas buenas conexiones de internet, accesibilidad y demás. ¿Qué implica? Precisamente esta parte de organizar el trabajo en un lugar diferente al centro de trabajo sin requerir necesariamente la presencia de la persona física con algunas cualidades específicas. Es decir, señalamos específicamente el uso de tecnologías de la información y comunicación, principalmente el uso de una computadora que deberá serte proporcionada por tu patrón, en el que vas a manejar, transformar, modificar o difundir información del patrón con motivo de tu trabajo. Es decir, esta computadora no debe utilizarse para otra cosa más que para el trabajo. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, dentro de una cultura de legalidad, pues obviamente el patrón a esa computadora que es de su propiedad que te está proporcionando, pues tiene programas informáticos debidamente con las licencias correspondientes, los antivirus y programas correspondientes, y no sé, inclusive, tal vez hasta un propio sistema de monitoreo que no debe ser invasivo a la intimidad de las personas, pero sí un sistema de monitoreo y seguimiento que permita la supervisión del patrón de que se está trabajando y teniendo el cuidado específico de esta información. Entonces, ahí tenemos una característica diferente con el famoso home office. Del home office tú te llevas el trabajo. Dentro de lo que es el teletrabajo, hay protocolos específicos donde se te proporciona las herramientas de trabajo a distancia, podría ser inclusive hasta un celular, de computadora, celular, eventualmente con datos de la empresa, protecciones de la empresa y licencias de la empresa. Entonces, esa es una parte muy significativa del teletrabajo. La otra es, como señala precisamente el penúltimo párrafo del artículo 330A de la Ley del Trabajo, son las disposiciones del teletrabajo. Aplicarán en aquellas relaciones laborales que se desarrollen más del 40% del tiempo en el domicilio de la persona trabajadora. Es decir, muy probablemente dentro de una jornada de lo que sería de lunes a viernes, pues 3 días que estés trabajando en casa, pues se estaría aplicando dentro de lo que sería teletrabajo. Si es de lunes a sábado, pues eventualmente considerar que 3 días implica el 50% y estás cumpliendo dentro de esto. Y esto es muy importante dentro de lo que es la flexibilidad laboral. Parte de los elementos que se valoraron para hablar del teletrabajo, independientemente de la seguridad y el cuidado de la salud, pues es la reducción de tiempos de traslado, eventualmente el gasto combustible, muy probablemente lo que serían estas situaciones imponderables que se pudieran presentar en un momento dado, por lo que sería algún tráfico, accidente de tránsito y demás. Y esto puede generar de alguna manera mayor efectividad o dentro de lo que serían las propias empresas al tener esta parte de supervisión y seguimiento del tiempo real por lo que hace la gente trabajando, y a estas personas, estos teletrabajadores o teletrabajadoras, la posibilidad de que ese tiempo que se perdía en transporte, entre comillas, que se perdía, aprovecharlo para otras actividades que permitan desarrollarse en lo personal y humano antes de iniciar el trabajo. Si estás utilizando tal vez una hora de trayecto, pues tal vez pudieras hacer, no sé, ejercicio. Tal vez llevar a tu familia a la escuela en vez de tener que pensar en el transporte escolar necesariamente, entre otros aspectos que pudieran ser significativos para tu propia vida. Teletrabajo se considera en ese sentido, dentro de lo que sería el salario emocional, un elemento significativo para hablar de flexibilidad laboral.
Hacerlo en casa implicaría, o hacerlo en un lugar previamente acordado, implicaría probablemente mejorar esa eficiencia. Hemos visto desafortunadamente que aspectos administrativos de trabajo han vuelto a la parte de yo quiero a mis trabajadores aquí y me vuelvo otra vez a la toxicidad de los jefes. Si hacemos un análisis efectivo de lo que sería eficacia y eficiencia dentro de la productividad laboral y los aspectos de teletrabajo lo permiten, tal vez sea un punto de valoración expresa bajo la idea de la debida supervisión, donde se presten estos servicios mejor en teletrabajo que regresando a una oficina. Veámoslos desde el gusto de luz, agua y demás. Entonces, flexibilidad laboral, donde se le implica mayor salario, tal vez mayores responsabilidades, pero dentro de un sistema de adultos responsables, tenemos que esto podría significar un buen salario emocional sin incrementar necesariamente el salario de los trabajadores. Entonces, avanzamos con esta parte de la flexibilidad laboral. Se nos habla también dentro de la flexibilidad laboral de lo que sería la teoría clásica, sobre todo aquella enfocada principalmente en Estados Unidos, naciones europeas, sobre los aspectos de guarderías en los centros de trabajo. Es una situación realmente complicada. Ya lo vivimos con relación a las guarderías subrogadas que administradas por principio por particulares, pero con la autorización del Seguro Social, donde de alguna manera cambió esta parte de las guarderías. Ideal sería que principalmente las trabajadoras tuvieran, y no descarto a los trabajadores con estas necesidades de cuidado de menores, tuvieran la efectiva accesibilidad a los aspectos de cuidado de sus hijos, desarrollo psicomotor y alimentación en guarderías dentro de los centros de trabajo o no tan alejados, pero implican necesariamente que, por lo menos por lo que hace a la alimentación, principalmente materna, que se debe promover, que las trabajadoras salgan del centro de trabajo precisamente a la guardería o, en el mejor de los casos, que extraigan su leche para que con ella sean alimentados sus hijos. Bueno, eso sería el ideal y está contemplado dentro de lo que sería la seguridad social. Sin embargo, de manera específica, olvidamos aspectos que tal vez sea necesario retomar, porque dentro de lo que sería nuestra vigente Ley General de Salud, se contempla esta parte del lactario. Esta sala que permite mantener a las madres en etapa de lactancia, precisamente el tener un espacio para alimentar a sus hijos, hijas, eventualmente realizar la extracción de leche, la conservación de leche, las medidas de higiene necesarias, lavado de manos, refrigeradores, un medio tranquilo, para tener esto. Y es precisamente dentro de lo que sería la fracción segunda de este artículo 64, esta obligación que se establece en principio a los centros de salud, pero fíjense lo que dice en la parte final. Voy a resaltarlo nada más. La Ley General de Salud nos señala en su artículo 64 que en la organización de operación de los servicios de salud destinados a la atención materno-infantil, las autoridades competentes establecerán, fracción segunda, acciones de orientación y vigilancia institucional, capacitación y fomento para la lactancia materna y amamantamiento, incentivando que la leche materna sea alimento exclusivo durante 6 meses y complementario hasta avanzado el segundo año de vida. Y, en su caso, la ayuda alimentaria directa tendiente a mejorar el estado nutricional del grupo materno-infantil. Y aquí es donde viene lo importante. Además de impulsar la instalación de lactarios en los centros de trabajo de los sectores público y subrayo, privado. Sería lo ideal. Y obviamente en estos casos debemos conocer precisamente a nuestros trabajadores y especialmente a nuestras trabajadoras. La instalación de un lactario implicaría muy probablemente mayor sentido de pertenencia de una trabajadora en una empresa que le permita cumplir con esa obligación de cuidado de sus hijos en edades tan tiernas. En este sentido, créanme que muy probablemente se valoraría
la permanencia, ese cambio de porcentaje de renuncia a los jefes más que a las empresas, si tenemos esta participación decidida dentro de lo que es brindarles un espacio higiénico y apropiado para que las madres en esta etapa puedan amamantar o lactar a sus hijos, como lo señala. Entonces, esto sí implicaría algún aspecto específico de mejora de instalaciones, pero si nos damos cuenta, no tiene un impacto salarial que nos hable de un salario diferente al salario emocional. Entonces, consideremos esta parte, es algo relevante dentro de lo que serían los lactarios. Entonces, estamos hablando por lo pronto de lo que es flexibilidad laboral. Hay muchos aspectos que podríamos considerar dentro de esta famosa flexibilidad laboral, porque pues ahí tendremos alguna vinculación específica con lo que algunos autores señalan dentro de estos aspectos de esta conciliación, y es donde las fronteras se vuelven difusas. Podríamos hablar, por ejemplo, de los aspectos de apoyos para gimnasios, eventualmente el apoyo de guarderías, vales de comida, vales restaurantes, aspectos de alimentación, transporte, desarrollo de aspectos sociales dentro de esa famosa conciliación. Nada más debemos tener mucho cuidado con relación a la debida integración salarial, que vamos a ver más adelante, corresponde al propio artículo 84, que es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado. Esta posibilidad de conciliación nos permitiría eventualmente buscar aquellas actividades no necesariamente gravosas para la empresa que permitan tener una mejor calidad de vida a las trabajadoras y trabajadores dentro de un contexto de desarrollo personal y profesional. Entonces, quedémonos con esta parte porque dentro de todos estos conceptos sí tenemos que tener ese cuidado específico. Uno de los aspectos que hemos dejado de considerar y que tal vez debería ser visto nuevamente por las empresas es que prácticamente desde lo que sería los años 10 de este siglo, 2008, 2014, tenemos ya una ley de ayuda alimentaria para los trabajadores. Y fíjense lo interesante que fue la determinación por parte del legislador de lo que buscaba promover con esta normatividad, que reitero, esta ley de ayuda alimentaria para trabajadores está vigente. Su artículo primero nos refiere precisamente a los esquemas de ayuda alimentaria con la finalidad de mejorar el estado nutricional de los trabajadores, la prevención de enfermedades con una alimentación deficiente y proteger la salud en el ámbito ocupacional. Para nadie es un secreto el éxito que eventualmente han tenido los desayunos escolares. Desafortunadamente, dentro del contexto de grupos vulnerables dentro de nuestro propio país, hemos visto que estudios han avalado eventualmente que esta alimentación que han recibido los niños de educación básica principalmente, no olvidemos que la básica implica desde el preescolar hasta secundaria, han recibido a través de estos alimentos que de manera gratuita se han brindado dentro de los programas escolares, porque en algunos han significado una alimentación de calidad, en algunos casos, a diferencia de lo que tienen en casa. En ese sentido, si hacemos esto de los desayunos escolares, lo trasladamos al ámbito laboral, pues también vemos que esas carencias eventualmente pueden llegar a trascender a los trabajadores y trabajadoras que desafortunadamente no cuentan necesariamente con estos aspectos de lo que sería una nutrición efectiva, un combate efectivo a la alimentación deficiente y sobre todo la protección de la salud. Para nadie es un secreto tampoco que dentro de lo que serían precisamente las características que tenemos genéticas principalmente por lo que hace a nosotros como mexicanos, tenemos esa predisposición desafortunada a lo que es la diabetes como enfermedad, alta presión y demás. Y uno de los aspectos que se deberían cuidar en este caso, de un aspecto preventivo, debería ser la alimentación. Qué importante entonces hablar de
menús debidamente diseñados, probablemente por profesionales de la salud, que nos permitan enfocarnos a lo nutritivo más allá de lo que sería la parte de lo que es no nutritivo, la parte de lo que es deficiencias por la parte de aquello que nos puede servir para prevenirlo. Y sobre todo, esto permitiría de alguna manera tener la parte de buena alimentación a través de los diversos instrumentos que señala esta ley de ayuda alimentaria. ¿Cuáles podrían ser esos? Bueno, pues en principio podríamos hablar que para el fomento de esta ayuda alimenticia podrían ser los gastos en que incurran los patrones para proporcionar servicios de comedor a sus trabajadores, eventualmente también la entrega de despensas o de vales de despensa o de consumo de alimentos en establecimientos. Pudieran ser esos famosos vales de despensa, vales restaurante, entre otros. ¿Qué es lo que plantea en principio esta ley? Bueno, la deducibilidad eventual dentro de lo que sería el marco impositivo que le corresponde a tanto a las empresas como eventualmente a los patrones, al considerarlos eventualmente y con los mecanismos correspondientes como ingresos exentos por prestaciones de previsión social para trabajador. Es cierto, se ha dejado de aplicar en gran medida parte de esto, pero muy probablemente dentro de los esquemas o corridas contables financieras que se desarrollan dentro de las empresas, valdría la pena hacer la valoración correspondiente para, buscando las finalidades que vimos en la diapositiva anterior, se pueda contar eventualmente con mejores condiciones de alimentación y en eso nos permitiría una conciliación personal y profesional directamente dentro de lo que sería un esquema de salario emocional. Entonces, considerar esta posibilidad. Reitero, debemos tener cuidado con todos estos aspectos de conciliación, pagar el gimnasio, eventualmente aspectos que pudieran tener un impacto mayor económico, porque el propio artículo 84 de la Ley del Trabajo nos señala precisamente que la integración salarial se realiza con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, las gratificaciones, percepciones, habitación prima, comisiones y bien esto, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. Aquí es importante, no es herramienta de trabajo, no es para el trabajo, es que se entregue al trabajador por su trabajo. Y esta parte, esta distinción debemos tenerla perfectamente clara y cuidada para que no tenga esta afectación dentro de lo que es el salario emocional. Habrá empresas que podrán darlo sin mayor problema. Algunas no lo podrán hacer. Pero dentro de este concepto sí tener claro perfecto esto que pudiera ser eventualmente parte integrante del salario y que para efectos indemnizatorios sería un punto a considerar. Entonces, cuidemos mucho esta parte de la conciliación personal y profesional. No digo que no se den, sino que se valore efectivamente dentro de un ámbito específico esta probable conciliación con relación a estos aspectos específicos que la teoría nos señala, pero que ya en la aplicación específica puede tener sus asegúnes. Ok. Pasamos a la formación y promoción. Y ahí, pues tenemos algo que se convierte de por sí en una obligación de los patrones y que desafortunadamente no lo valoramos en la medida real que nos permite integrarlo dentro de lo que es el salario emocional. Como bien se sabe, la obligación de brindar capacitación y adiestramiento corresponde precisamente a todos los patrones. Y en este caso, serán beneficiarios todos sus trabajadores para contar con estos dos elementos, capacitación y adiestramiento que tienen sus diferencias. Ambos permiten elevar el nivel de vida, la competencia y la productividad. Y si ya vimos que eventualmente la productividad permitirá la participación conjunta de los trabajadores en verse beneficiados, bueno, podríamos considerar que esta productividad en su derrama deberá tocar también a los trabajadores. Y eso es importante considerar que debe ser siempre de manera planeada y programada. No olvidemos que inclusive las propias inspecciones de trabajo contemplan que el patrón debe contar con esta planeación y programación de común acuerdo entre patrón y sindicato o bien patrón y mayoría de los trabajadores. Es muy importante nada más considerar que para poder llegar a un plan
de capacitación y adiestramiento y el programa específico de capacitación y adiestramiento debería partir sobre la base de una adecuada detección de necesidades. Y vamos a ver que eventualmente esta detección de necesidades tiene que pasar no solamente por las llamadas habilidades duras, aquellas que específicamente se dan dentro de un contexto laboral, sino que vamos a entrar dentro de lo que serían aquellas habilidades blandas o soft skills que eventualmente también podrían estar consideradas dentro de un programa de capacitación y adiestramiento, precisamente para mejorar esta productividad. Veamos primero esta distinción dentro de lo que sería la parte de lo que, la posibilidad de que, ahí está, de que eventualmente los trabajadores también consideren esta posibilidad real de capacitarte dentro de una ocupación distinta, dentro de lo que serían precisamente tus actividades laborales, aunque esto pueda darse dentro de un contexto fuera de la jornada de trabajo. Veamos entonces esta primera distinción. Capacitación y adiestramiento. Bueno, la capacitación estrictamente considerada dentro de nuestra normativa laboral consistirá precisamente en la preparación de los trabajadores para acceder a los puestos vacantes o aquellos puestos de nueva creación. ¿Qué se necesita para subir eventualmente dentro de la pirámide jerárquica o escalafonaria? Probablemente aspectos de conocimiento específico sobre temas que pudieran ser tanto directivos, subdirectivos, técnicos o hasta de comunicación. Entonces, la capacitación nos da ese abanico específico para poder contar con estos elementos que permitan acceder dentro de esta carrera escalafonaria. Y en este sentido, podemos considerar eventualmente dentro de este punto los ciclos escolares de los niveles básico, medio o superior. Dentro de lo superior, podríamos inclusive considerar esta parte de los estudios de profesionales, de grado o de posgrado inclusive. Si consideramos entonces en este sentido de que en alguna empresa se recibe este apoyo efectivo, planeado, planificado, organizado, programado, a través de una detección de necesidades para considerar que tendremos una vacante en tanto tiempo, invertir en el capital y, si esto es necesario, estudios profesionales, una licenciatura, ingeniería, no sé, eventualmente los grados o los posgrados que pudieran dar, probablemente los trabajadores tendrían en este sentido la parte de esa capacitación específica como elemento de lealtad y pertenencia a las propias empresas, con la finalidad, obviamente, de aplicar esos conocimientos indispensables al acceder a esta vacante o a este puesto de nueva creación. Entonces, la capacitación se traduce en ese sentido en un ganar-ganar para la propia empresa y sus trabajadores. Ahora, esto no es lo único. El adiestramiento, independientemente de las discusiones que pudiéramos tener con relación al término, fíjense los 4 elementos que nos señala el propio artículo 153C de la Ley del Trabajo, como son la perfección de actualización de conocimientos y habilidades, entre otras cosas, la consideración de nuevas tecnologías para lograr incrementos de productividad al interior de las mismas. Es decir, vamos a hacer, gracias al adiestramiento, las cosas de la mejor manera con los mejores elementos. Ese es el primer paso y pudiéramos hablar dentro de este contexto de planeación y programación de algo significativamente ganar-ganar para todos. Un trabajador, en este caso debidamente adiestrado, va a tener una calificación diferente y eso tendrá como consecuencia algún estímulo. Pero en principio estamos hablando que dentro de esto está adquiriendo nuevos conocimientos que serán certificados eventualmente. Voy a tocar ese punto en un momento más adelante. Punto delicado, ya lo vimos dentro de lo que es el trabajo digno decente, la capacitación continua, pero un aspecto significativo era precisamente la parte de seguridad que debe existir en los centros de trabajo. ¿Cómo se va a dar? Bueno, que los trabajadores conozcan precisamente cuáles son esos riesgos y riesgos y peligros en los que se encuentren eventualmente la prestación de sus servicios. En su momento, conocer
las normas mexicanas y principalmente las normas oficiales mexicanas, que estas sí son de cumplimiento obligatorio en términos de la Ley de Infraestructura de la Calidad, para prestar el servicio de la mejor manera posible sin que tengamos afectaciones a la vida, a la integridad, a la salud de los trabajadores y eventualmente esta parte de prevención que puede significar eventualmente que no se den los riesgos de trabajo y que eventualmente tengamos calificaciones inferiores a pesar de ser una actividad que en principio pudiese tener calificaciones superiores por lo que es el grado de riesgo. Entonces, esta parte nos permite aplicar debidamente lo que es trabajo digno o decente dentro de un contexto de evitar la afectación a los trabajadores, el respeto a su vida y que se traduce necesariamente en mejores condiciones para las propias empresas. Esta fracción, de hecho, es total. Punto significativo también la fracción tercera, pero no por ello debemos obviarla. Incrementar la productividad. El adiestramiento tiene como unos objetivos incrementar la productividad. Si logramos incrementar la productividad, lograremos entonces, a través de la idea de los beneficios compartidos, involucrar a los trabajadores dentro de este incremento correspondiente. Y en términos generales, el adiestramiento tiene por objeto mejorar el nivel educativo, sí, la competencia laboral, claro, y las habilidades de los trabajadores. Y esto, reitero, es sumamente importante porque precisamente dentro de lo que es la capacitación y adiestramiento, tendremos esta parte de la certificación de lo que sería los agentes capacitadores, tanto externos como externos, que tienen la autorización de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y que dentro de la propia certificación, el trabajador tiene y al momento de su retiro se lleva esta certificación de conocimientos en materia de capacitación y adiestramiento. Significativo, porque es un ganar-ganar. La empresa gana en tanto invierte en capacitación y adiestramiento al momento en que esto se está aplicando dentro del aumento de la productividad. Y más allá de eso, un trabajador que eventualmente ve mejorar sus condiciones educativas, de competencias laborales y habilidades, y aparte cuenta con la expedición de la constancia correspondiente y que ésta pudiese inclusive llevarse al momento de que concluya su vida laboral con esa empresa, en lo personal, porque es un trabajador certificado y hay una plataforma específica que me permite ver esa certificación, es un ganar-ganar. Definitivamente, esta parte dentro de lo que es formación y promoción es algo significativo que si bien las empresas tendrían que hacer el gasto correspondiente, véanlo como la parte de la inversión. Es una inversión significativa en el capital humano para hacer las cosas de la mejor manera. Y es ahí donde podemos establecer, en principio, estas hard skills o capacidades duras de lo que es la capacitación y adiestramiento en materia de formación y promoción. Te capacitas, accedes, te adiestras, lo haces de la mejor manera posible. Y es ahí donde muy probablemente, y dentro del contexto actual que estamos viviendo, tenemos que hacer énfasis en los que serían las competencias sociales o las soft skills que eventualmente pudieran ayudarnos a contar con, muchas gracias, a contar con mejores condiciones específicas de productividad y vivencia de las empresas. Aspectos como creatividad, resolución de problemas por equipos de trabajo, liderazgo, inteligencia emocional, pensamiento crítico y estratégico, gestión del tiempo, negociación, orientación al cliente y proactividad. Déjenme decirles que son elementos que ya actualmente se están buscando dentro de lo que serían los aspectos gerenciales de última generación. No basta que seas el mejor ingeniero si no tienes una comunicación asertiva con tu equipo de trabajo. No basta tener equipos de trabajo, hay que hacer equipos de alto rendimiento. No basta con aprovechar el tiempo, sino hacerlo de la mejor manera. Un liderazgo pudiera mejorarse o desarrollarse en atención a un clima específico de trabajo. Y es aquí donde necesitamos precisamente considerar eso que habíamos mencionado en un principio,
relacionado precisamente con la parte de que los trabajadores dejan a los jefes, no las empresas. Si la rotación de personal es significativa, debemos pensar que muy probablemente tenemos que revalorar estas soft skills o competencias sociales con todos nuestros equipos de trabajo. Veámoslo desde este punto de vista. Si tenemos liderazgos tóxicos, no solamente el líder, en este caso el gerente o el directivo, tiene esta toxicidad, ya permeó al equipo de trabajo. Es momento de intervenir, es momento de determinar el problema, porque en la medida en que lo ubicamos, podemos solucionar. Y si esto nos permite aplicar alguno de estos aspectos que ustedes están viendo, mejorará necesariamente la parte del salario emocional. Que se reconozca un liderazgo efectivo, una participación de todo el equipo en la solución de problemas, la posibilidad de resolverlo a través de la negociación, buscar precisamente esa figura del cliente como parte significativa dentro de la organización empresarial para lograr de esa manera enfocar todos nuestros esfuerzos para satisfacer estas necesidades y con ello que suene la caja registradora y que todos nos podamos beneficiar de ello. Entonces, dentro de lo que sería precisamente este salario emocional, habría que hacer esta valoración efectiva sobre estos soft skills que muy probablemente han pasado desapercibidos por ese vaivén diario que se vive dentro de las empresas y que tal vez sea necesario hacer una pausa para tomar un impulso perfectamente meditado para lograrlo de la mejor manera posible. Entonces, eso sería por lo que hace a la formación y promoción en estos aspectos. Pasaremos también, ya vamos tres, nos faltan dos. Pasaremos a la parte del bienestar. Y es ahí donde tenemos aspectos significativos que muchas veces los hacemos probablemente solamente por cumplir. Uno que vemos es precisamente la norma 35. Y créanme que la norma 35 es un parteaguas dentro del reconocimiento de los aspectos mentales y su impacto al interior de las organizaciones. Como ustedes bien saben, la norma 35 es una norma oficial mexicana emitida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que busca precisamente la determinación y el combate de lo que sería, combate y prevención, de lo que serían factores de riesgo psicosocial. Este desafortunadamente y notorio término que es el burnout, el que está uno quemado, el estrés llevado a un nivel que realmente es un problema al interior de las organizaciones porque se convierte en ese hongo que se expande a todo lo demás. La pandemia nos abrió los ojos de que la gente, los trabajadores, se estresaban a tal punto que temían por su vida. El ejemplo que se nos llegó a comentar, eventualmente por la Unidad de Trabajo Digno Decente de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, nos habla precisamente de este caso de los call centers, donde en la etapa delicada de los contagios, desafortunadamente tú estando con tu diadema, tu computadora, haciendo esas llamadas, un día veías a tu compañero de trabajo y al otro día te enterabas que ya había fallecido. La gente estaba afectada con ese estrés tan delicado y lo veíamos ya no un grado tan marcado, pero en otros aspectos donde inclusive veíamos que estas afecciones, falta de cuidado del estrés, pueden desencadenar en cosas tan delicadas como la parte de lo que sería atentar contra la vida o la vida de otras personas. Entonces, pensar en bienestar por lo pronto a lo que te hace el trabajo y dentro de lo que sería un cumplimiento normativo. Deberíamos estar perfectamente conscientes de que la norma 35 puede ser una gran ayuda dentro de lo que sería el salario emocional y el bienestar de las personas. Estar conscientes de que no todos somos unos neuróticos o somos personas que somos generación de cristal, mal llamados así.
tenemos que considerar que dentro del respeto a la dignidad de las personas, somos individuos con pensamientos específicos, con motivaciones específicas, con miedos o preocupaciones específicas, tal vez diferentes en la mayoría. Reconocernos como personas y cuidarnos en este sentido es parte fundamental del cumplimiento normativo. Norma 35 puede ser, entre otros aspectos, una debida implantación y más allá, aspectos proactivos que permitan a las empresas ir un poco más allá con relación a brindar el bienestar necesario a sus colaboradores y empleados, un aspecto relevante dentro de lo que sería un salario mensual efectivo, sin que implique necesariamente una cantidad adicional al trabajador por salario. Había hablado también hace un momento con relación al teletrabajo cuando tocamos el tema de la flexibilidad laboral. Bueno, pues el impacto que también vamos a encontrar dentro de la norma 37 se da precisamente dentro del contexto del teletrabajo al hablarnos precisamente de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo de los y las teletrabajadoras y teletrabajadores. En este sentido, la consideración de aspectos de ergonomía, eficiencia, privacidad, se vuelven relevantes dentro de esta posibilidad de tener más por más. Cuidar esta parte de los teletrabajadores en cuanto a su salud precisamente y seguridad permite eventualmente un mayor grado de seguridad y bienestar. Entonces, consideremos también que el cumplimiento normativo específico, en este caso, nos permite mejorar lo que es ese salario emocional. Y son algunos aspectos específicos de bienestar que pudiéramos considerar como eventualmente, y lo vamos a tocar más adelante, aspectos como no violencia, acoso y hostigamiento. Siempre pensamos en el sexual, ¿no? Pero también hay acoso y hostigamiento laboral y debe ser combatido. Y está contemplado dentro de la Ley Federal del Trabajo, porque hablar de entornos laborales seguros se convierte necesariamente en una aspiración del trabajador y en un deber y obligación de los patrones. Pasemos entonces a esta parte del medio ambiente laboral. Y aquí creo que es donde pudiera ser una parte significativa. No sé si el tamaño de la empresa nos permita eventualmente considerar todos estos factores. Eventualmente el reconocer a la colaboración, ayuda, participación de aquellas personas que colaboran dentro de la vida, desarrollo y productividad de las empresas se traduzcan necesariamente en aspectos de lealtad y sentirnos bien. Para los teóricos, pues Maslow, que algunos lo conocerán, dentro de la teoría de las motivaciones, nos habla precisamente dentro de esta parte de la empatía, al reconocimiento. Entonces, si se reconoce mi valía y mi participación, me sentiré mejor desde colaborar y seguir colaborando dentro de las empresas. Y algunos lo hacen muy sencillo. Tenemos el famoso empleado del mes, por ejemplo, cuando son sistemas reales, ¿no? Cuando son sistemas que no buscan ser nada más la parte burocrática del que este año me toca o este mes me toca hacerlo, ¿no? Un reconocimiento real a las aportaciones reales. Entonces, creo que sería un punto importante. Vienen las fiestas de fin de año, entonces pues tal vez sea, si es que se llegan a dar dentro de nuestro actual contexto, si es que se llegan a dar, pues tal vez es el momento de hacer ese reconocimiento público, ideal, privado, interno, íntimo, pero que lo hagan. Entonces, este reconocimiento, créanme que vuelven millonarios emocionalmente a sus trabajadores. El medio ambiente laboral pues, nos habla también de un clima laboral sano. Para eso pues, tenemos que medirlo. Y sin embargo, tal vez las micro empresas no se puedan dar en un contexto como el que estamos viviendo de hacer todo un estudio específico de clima laboral, pero sí intentarlo, acercarse con la gente que es especialista en recursos humanos, en la administración, en aspectos laborales, aquellos que tengamos ya experiencia en estas partes, porque créanme que aspectos pequeños pueden modificar
grandemente a las organizaciones. A mí en lo particular me gusta muchísimo la parte de hablar de valores. Pienso que si tenemos valores similares, es mejor trabajar en un ambiente que tenga esta característica que en uno que no lo tenga. Ejemplo, a mí me gusta pensar que soy una persona honrada, independientemente del término que honrabilidad signifique para todos ustedes. Voy a dejarlo simplemente en que sea una persona que no me gusta tomar lo que no es mío, porque no me gusta que tomen lo que es mío. Entonces, me gustaría pensar que pudiera trabajar en un lugar donde yo tenga la confianza, no sé, de tener un celular o algo de valor y estar rodeado de colaboradores, de jefes, de personas que trabajan conmigo, que comparten ese mismo valor de honradez. Y que si se me olvida el celular, no sé, a la hora de la comida o que fui al baño, al momento que regrese, nadie lo tocó. Está ahí, porque mis compañeros no toman lo que no es de ellos. Entonces, pensar en climas laborales donde tengamos valores similares es complicado, pero no imposible. Tal vez tenemos que pensar en valores mínimos, pero sí que todos los podamos compartir. Eventualmente, vuelvo a trabajo digno, decente. Respetar esto que nos hace diferentes, pero que nos vincula por una relación de trabajo en un momento específico determinado, puede ser significativo para hacer un cambio dentro de este clima laboral. Sabemos que hay aspectos internos, externos, se establecen FODAs, distintas mediciones para hacerlo, pero créanme que se debe buscar de alguna manera un aspecto diseñado a la medida para que sea efectivo. Aquí no hay soluciones estándares. No es lo mismo hablar de la industria de la construcción a la de servicios. Entonces, debemos pensar en climas laborales que puedan ser divergentes, pero que a la vez sean convergentes en lo importante. Un punto interesante también dentro del ambiente laboral y se da sobre todo dentro de las empresas socialmente responsables son estas labores de voluntariado. Que si la jornada de reforestación de no sé dónde, que si eventualmente vamos a hacer las canastas navideñas para tal lugar, que si trabajaremos. El voluntariado, créanme, esta participación voluntaria, la gente, pues es un ideal obviamente dentro de lo que sería la fraternidad entre todas las personas. Qué ideal que no solamente dentro de lo que hacemos nosotros, con esa idea de productividad, nos una algo de dar más allá y podamos compartir, en este caso, el esfuerzo, el sentimiento con nuestros propios jefes, alto mando y nosotros mismos. Si podemos dar no solamente en lo que nos sobra, sino que podamos hacer de más, estaremos haciendo un cambio y nos involucra. Créanme que ese sentido de orgullo nos motivará a hacer algo mejor después. Y esta colaboración, donde se han visto que se establecen muebles, despensas, reforestaciones, atenciones, créanme que vincula mucho y le da mucha satisfacción a las personas, en este caso a nuestros colaboradores, con ese salario emocional. El respaldo organizacional es significativo y créanme que se da como consecuencia real. Si yo, y me voy a salir aquí de la parte de la familia, no son empresas y trabajadores no son una familia. Estamos vinculados, obviamente, por la parte de nuestro desarrollo, pero no es lo mismo un medio ambiente de trabajo que me permite eventualmente saber que cuento con un respaldo. Si eventualmente se da una situación, no soy el único que puede atenderlo. Hay manuales, que hay situaciones específicas, tengo un gerente que puede resolver el problema, saber que no se cae la operación, que no se pone en riesgo la productividad y en consecuencia sus beneficios, porque cuento con ese respaldo de mis compañeros o de mis superiores. Esto es significativo, el saber que tal vez no te voy a necesitar, pero sí sé que te necesito, estarás ahí conmigo, nos da mayor pie a lealtad y pertenencia.
Punto interesante. Y esto, créanme que se da dentro de un contexto de desarrollo emocional, pero también a veces tiene implicaciones económicas, ¿no? Perdonen. Todos estamos conscientes pues, que este año tuvimos la modificación del día de descanso obligatorio del 1 de diciembre, que cambió al 1 de octubre. Pues, realmente, días de descanso obligatorios señalados por ley, seamos sinceros, no son muchos. Es más, creo que debería haber más. Hemos vivido dentro de nuestro contexto cultural, principalmente derivado por la parte religiosa, de que siempre será una problemática jueves y viernes santo, y que dentro del propio calendario, pues son días que varían de año a año, ¿no? Pero tal vez sería un punto de consideración, una debida planeación y programación antes de que se den estos periodos para poder disfrutarlo. Perdón. Acabamos de pasar una fecha que también se vuelve de alguna manera problemática y que son patrimonio cultural de México. La festividad de Día de Muertos, 1 y 2 de noviembre. No son días de descanso obligatorios, pero inclusive han sido con este reconocimiento generado transformaciones sociales interesantes. Antes no había un desfile de Día de Muertos y ya lo estamos viviendo. Eventualmente, dentro de lo que sería la industria que se da atrás de esto, el establecimiento de los famosos altares de muertos en el centro de la ciudad, de la República, la celebración como se realiza en otras partes, pues se vuelve necesariamente algo a lo que hay que dedicarle tiempo, pertenencia y vinculación. Entonces, tal vez sea bueno considerarlo con una debida planeación. Algo que se da dentro del contexto y que, pues, qué bueno que se da, ¿no? Pues cumplimos años. Tal vez pueda ser importante que ese día no se trabaje. Tal vez, no lo sé, pero insisto, cada uno de estos planes tiene que consensuarse entre patrón y trabajador para que de alguna manera sea motivante y vinculante. Entonces, son algunos puntos que dejamos ahí dentro de medio ambiente laboral, no sin antes llegar ya prácticamente a lo que sería la integridad empresarial, algo donde ya se considera dentro de lo que sería un estadio especial de calificación específico a las empresas, si ya hay empresas socialmente responsables, de los mejores lugares para trabajar. Bueno, pues la integridad empresarial pues, nos permite eventualmente ese compromiso de combate a la corrupción dentro del ámbito empresarial y eventualmente, si es que mi empresa se dedica a las relaciones con el gobierno. En ese sentido, el distintivo de integridad empresarial se traduce en una calificación deseable. Yo trabajo en una empresa íntegra. Créanme que esa parte para muchas personas podrá no significar nada, pero para muchos podrá significar un valor agregado a lo que hacemos. Mi trabajo está encaminado a lograr lo mejor, en un sentido íntegro. Y en ese sentido, pues contar con una política de integridad podría ser importante dentro de lo que sería ese salario emocional de los trabajadores y también de los directivos. Y nos habla de elementos indispensables que se dan desde un debido contexto organizacional, como lo podría ser tener un manual de organización, un manual que nos diga cómo estamos estructurados, qué es mi puesto, para qué sirve y cómo se vincula dentro de lo que sería esta organización. Un código de conducta donde podamos establecer comportamientos deseados o rechazar aquellos que no queremos. Eventualmente estamos en contra de la violencia, en contra del acoso, del hostigamiento laboral, sexual, no lo sé. Hacerlo como más allá de una declaración, un compromiso de no hacer para que no me hagan y mejorar dentro de lo que es la empresa con valores entendidos. Sistemas de control específico que me permitan hacer una adecuada supervisión de lo que está haciendo mi gente y los tramos de responsabilidad correspondientes. En su caso, sistemas de vigilancia y auditoría que permitan tener un grado de certeza necesaria sobre la calidad
o el nivel efectivo de efectividad que estoy haciendo. Eventualmente, la situación delicada, ¿cuál será esta parte de denuncia? Que sean mecanismos reales, que se escuche a la gente. Quisiera pensar que tal vez a veces estamos con la piel muy delicada, pero a veces esa piel delicada requiere que se le escuche, que se le atienda. Tal vez no se llegue eventualmente a la solución deseada, pero sí que se tomen cartas en el asunto. Mi voz cuenta, que se tome en consideración esa parte. Y si es necesario, pues capacitarnos. Actualmente tenemos puntos que tal vez serán chocantes o contrastarán con lo que hemos vivido, tal vez culturalmente, ¿no? Pero dentro del respeto de las personas, tal vez pensar en que debo mejorar esas conductas que tal vez no me estoy dando cuenta, sí pueden ser violentas o discriminatorias y que es necesario hacer un ejercicio de reflexión para tener entonces un adiestramiento específico, tal vez alguna habilidad blanda, un soft skill, pensando, no sé, hoy es 19 de noviembre, Día Internacional del Hombre, pensar en las nuevas masculinidades, pensar en esa debida integración, por ejemplo, dentro de lo que serían las licencias de paternidad. Tenemos ya licencia de paternidad, pero dentro de esas nuevas masculinidades, el rol que también los hombres que participamos dentro de la jefatura de la familia, del cuidado de nuestros hijos, el involucramiento correspondiente. Entonces, tal vez tendremos que plantear ese replanteamiento. Políticas de recursos humanos. Sí, tenemos que pensar que si queremos ser buenos, tenemos que hacer sacrificios. Y tenemos que pensar, tal vez, no lo sé, y es complicado, créanme, dentro de las empresas familiares, pensar en el combate al nepotismo. Solamente porque es mi hijo y está estudiando administración va a ser el nuevo. No necesariamente. Tal vez tendríamos que establecer filtros o tamices para que se logren lo que estamos buscando, los mejores elementos. No olvidemos también el ámbito de las propias contrataciones, tenemos los contratos con periodo a prueba o con capacitación inicial. Entonces, dentro del mismo aspecto laboral podemos hacer muchísimas acciones tendientes precisamente a una política de integridad. Hay que reflejarlas en blanco y negro, ponerlas por escrito y que todos estemos conscientes de esto. Y finalmente, algo que tal vez por mi formación, tuve la oportunidad de colaborar a nivel nacional en el Instituto de Transparencia y a nivel estatal también en su momento, en el Transparencia del Estado de México, esta parte de la transparencia y publicidad. Créanme que muchos aspectos se podrían eliminar si tuviéramos una política precisamente de puertas abiertas o de cero opacidad. Obviamente hay aspectos de cuidado, de confidencialidad, pero créanme que esta parte de transparencia y publicidad de lo que hacemos, de lo que decimos, de lo que comentamos, nos permiten exponernos sin pena alguna a una vitrina pública que de por sí estamos. Entonces, saber, por ejemplo, se los pongo en el caso de algún despacho, ¿no? Saber, por ejemplo, que en ese despacho de abogados laboralistas, por ejemplo, no se prestan a esto. Esto nos habla de los buenos nombres de las empresas. Algo que en lo particular su servidor cree que es bueno hacerlo y mantenerlo. Algunas personas los llaman inclusive como la marca. Bueno, yo me quedo con, tal vez soy un clásico y me quedo con esta parte del buen nombre, pero créanme que en lo que a mí refiere al momento de tomar una decisión entre un producto X y un producto Y, el buen nombre influirá en mi decisión. Entonces, considerémoslo tal vez que no soy el único que piensa así. Entonces, esta parte de lo que es el salario emocional nos habla de, entre otros aspectos, de lo que es el medio ambiente laboral. Entonces, ya para ir cerrando con nuestra exposición, quisiera cerrar nada más este tema, más allá de los salarios, cómo los incentivos transforman tu empresa. Quisiera terminar con la presentación de Maya Angelou, precisamente una escritora estadounidense que vivió gran parte del siglo XX y hace
escasos 10 años falleció en este siglo XXI. Una parte muy importante que creo que vale la pena retomar considerando esto del salario emocional. La gente olvidará lo que dijiste, lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo lo hiciste sentir. Si se da entre un contexto organizacional, daremos en ese caso una situación de valoración significativa a lo que son los salarios emocionales. Bueno, pues ha sido esta presentación del servidor. No me queda más que agradecerles a todos ustedes su tiempo de escucharme y de estar en estos eventos, precisamente consigo, ASPE, que nos permite compartir este tipo de pláticas con ustedes. Y que dos órdenes, yo soy Hipólito Romero, ya saben dónde me pueden localizar. Voy a dejar de compartir y si hubiese, creo que se daba algunas dudas, comentarios y demás, estoy a sus órdenes todavía un momento más. Entonces dejo de compartir y paso a lo siguiente. Bueno, Hipólito, muchísimas gracias por este espacio que nos acabas de brindar. Estaba revisando acá la cajita de preguntas y respuestas, pero veo que nuestros asistentes no dejaron ninguna preguntita. Bueno, pues agradezco mucho los comentarios de Rómulo Cantú, de Janet Hernández, Karen Lara, María Guadalupe Aguilar, y Rómulo. Pues le agradezco mucho la participación de todas nuestras personas que nos tuvieron la oportunidad de vernos y pues estamos a sus órdenes. Saludo a Clara Luna, Luis Bravo, María Guadalupe Aguilar. Muchísimas gracias a todos ustedes. Bueno, gracias a ti también por este espacio. Y bueno, continuando con nuestro evento, recuerden que nosotros, por ustedes estar acá, les damos una oferta exclusiva, perdón, con una dupla ganadora. Entonces, reciben un 40% de descuento en Sigo Nube más COI, en donde pueden dominar la administración y contabilidad del negocio. ¿Cómo pueden solicitar este descuento? Escaneando el código QR que está en pantalla, esto los direcciona con un asesor para que ustedes puedan aprovechar el descuento que tenemos el día de hoy. De igual forma, como les comenté al principio, pueden escanear el código QR que ven en pantalla para que dejen sus opiniones y los temas que quieren ver en próximos encuentros en Sigo Aspel. Entonces lo dejaré un segundito para que puedan escanear el código y dejar ahí sus opiniones y sus calificaciones. Y listo, esto sería todo. Muchísimas gracias a todos por asistir. Gracias a ti también, Hipólito, por este espacio tan espectacular que nos acabas de brindar. Y feliz resto de tarde para todos. Claro que sí, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.